es el del maestro en ciencias Jaime López Martínez. El maestro López Martínez es ingeniero agrónomo, especialista en suelos por la Universidad Autónoma de Chapingo y tiene una maestría en ciencias en el Colegio de Postgraduados. Tiene una amplia experiencia laboral en proyectos de investigación y transferencia de tecnologías sobre conservación de suelos, en laderas, manejo de recursos naturales y microcuencas. Bastantes proyectos relacionados sobre el manejo del agua y preservación del suelo en cuencas, microcuencas. Ha sido también coordinador de un proyecto muy interesante con la ONG Conservation International aquí en México, que tiene que ver con el conservación y restauración de cuencas. Pues desde su egreso como ingeniero, pues tiene más de 42 años de experiencia, bastantes publicaciones, asistencia a congresos, talleres, y actualmente es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Chiapas. Pues maestro, muy bienvenido. Muchas gracias por compartir sus experiencias sobre la conservación del suelo y agua en cuencas de Chiapas. Adelante, vamos a Muchas gracias. La presentación. Adelante. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, todo bien, ingeniero, lo escuchamos bien. Pues agradezco mucho que me hayas invitado a este seminario y les saludo con mucho afecto a todos los colegas, a todos los que nos escuchan y nos ven. Si me pudieran compartir la presentación. Bueno, ahí está, ya, ahí está. ¿Mande? Ahí está ya la primera. Ahí está, estamos. Ajá. Disculpen. La primera, sí. Miren, el tema que les voy a platicar, pues, es sobre la conservación de suelos y agua en cuencas de Chiapas. Específicamente voy a platicar del programa que estuvimos trabajando durante muchos años con la Conagua, el de manejo de agua y preservación de suelos. Ya el doctor Arellano pues ha mencionado parte de esto. La siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces un poquito del problema de erosión, aunque ya lo abordó el doctor Arellano, algo de la cuenca y su manejo, que también ha sido tocado por José Luis, y después voy a entrar al trabajo propiamente dicho del programa de manejo de agua y preservación de suelos, pues con sus subtemas de las prácticas de conservación, lo de reforestación tal vez también, y algo que hemos hecho de evaluación de las prácticas conservacionistas. Adelante. Esta imagen ya la presentó el doctor José Luis, pero pues aquí se origina precisamente el problema del equilibrio que se pierde en las cuencas. Adelante. Y esta deforestación, pues en esta imagen se veía más claramente que ha afectado, desgraciadamente, las selvas, las pocas selvas altas y medianas, perennifolias que tenemos en la parte de la lacandona, etc. Pero desgraciadamente también en las partes altas de la Sierra Madre, pues ha habido mucha pérdida de vegetación por explotación de pino para madera y mucha madera de encino que se usa todavía para carbón y para leña. Adelante. Les muestro una imagen de un mapa de erosión actual en Chiapas. Ha habido muchos, pero este es el último que nosotros generamos recientemente. Adelante. Y pues el resultado que tenemos de esa imagen, pues aquí se muestra en cuanto a las dimensiones que tienen las superficies que abarcan las clases de erosión. Y pues es lamentable, ¿verdad?, que casi más del 50% de la superficie del estado de Chiapas pues está bajo condición de erosión alta
ya extrema. Siguiente. Tal vez los impactos y efectos que más nota o siente el productor, pues es el efecto en el rendimiento. La materia orgánica del horizonte A, pues es el primero que se pierde en las laderas que se cultivan con maíz y frijol. Y obviamente otros efectos que están relacionados con la baja fertilidad, como es la acidez y la compactación también. Este es un cuadro donde mostramos efectos muy detallados de la erosión, el efecto que tiene la erosión en el rendimiento de cultivos, ¿no? Y está claramente demostrado que el proceso de erosión, sobre todo en las áreas que se cultivan en ladera o en terrazas aluviales, pues están sufriendo pérdida de rendimiento muy acentuado. Y obviamente en las áreas maiceras de México y de Chiapas, pues el problema es muy grave. Y la baja de rendimiento, pues siempre trata de suplirse con la aplicación de fertilizantes que también acarrean otras consecuencias. Adelante. El doctor ya mencionó varias cosas del concepto de cuenca y todo, ¿no? Pero debemos de entender, ¿verdad?, que una de las principales interacciones que se dan entre los componentes agua, vegetación, suelo, pues está perdiendo ese equilibrio. Y aquí, pues es donde interviene el hombre. Entonces podemos decir que el hombre y el manejo que hace de los recursos, pues determinan el grado de deterioro que tienen las cuencas de Chiapas. Adelante. Y aquí pues voy a entrar a hablarles del MAPS en esta breve introducción. Adelante. Pues empezamos en 2001 con un convenio de colaboración entre Conagua y NIFAP, y entró en el marco del programa de manejo de agua y preservación de suelos, con la intención, ¿verdad?, de implementar prácticas de conservación, producción, pues que nos ayuden a conservar esos recursos naturales en las cuencas, también a mejorar la producción de los suelos agrícolas y obviamente también a proteger la infraestructura hidroagrícola de las áreas bajas de los distritos de temporal. Ya lo dijo el doctor José Luis, ¿no? Entramos por primera vez a considerar la cuenca como un sistema que está conectado a las partes bajas donde se encuentran los distritos de temporal tecnificado. Adelante. Esta imagen ya la mostró el doctor Arellano, pero esto del concebir espacialmente la microcuenca y dentro de esta la nanocuenca, realmente es como podemos nosotros intervenir al nivel de la unidad de producción del productor. Y que se entienda que cualquier manejo, aprovechamiento del recurso que haga un productor aún dentro de su parcela, pues tiene impacto en todo el sistema hidrológico
de una cuenca o incluso de una unidad hidrológica. Adelante. Bueno, esos fueron los objetivos que nos planteamos, pero originalmente lo que queríamos es transmitir que los productores, los agricultores, se apropien de tecnologías que les ayuden a conservar el suelo y a mejorar su productividad. Obviamente, una parte importante era la de asesorar, capacitar a los usuarios, a los productores de las cuencas. Fomentar la participación de los usuarios y, lógicamente, transferir estas tecnologías, todo con el fin de tener productos que genere la cuenca, sean de calidad, de cantidad, para diferentes usos. Adelante. Este es el proceso metodológico que nos planteamos. Tiene mucho que ver con las estrategias que se utilizan o que se usan normalmente en la intervención de cuencas. La selección y caracterización biofísica de las microcuencas, un diagnóstico, un ordenamiento de prácticas que fuimos mejorando en el transcurso de los años, ¿no? Después viene la descripción, diseño de las prácticas, la ejecución de estas, una parte importante que entra en la difusión junto con la capacitación, etcétera, y entramos a una fase de evaluación donde se hicieron algunos trabajos de ese tipo. Adelante. Esos son los componentes del proyecto, pues un manejo para el control de erosión y del agua, la parte de aprovechamiento también de la humedad residual que queda en los suelos. Recuerden que hay muchos suelos en los distritos temporal tecnificado, en Chiapas, que tienen una capacidad alta de retener humedad y aprovecharla con un segundo cultivo. Los productores lo hacen en algunas partes. Sin embargo, al ir perdiendo el horizonte A, pues se está perdiendo esa capacidad de aprovechar la humedad residual del suelo y del ambiente. Adelante. El plan de acción que contemplaba, como todo, ¿no?, una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de seguimiento de evaluación con todas sus actividades que entran dentro de cada uno de ellas. Adelante. Integramos equipos de trabajo y esto es algo importante, ¿no? Porque la intervención en estos grupos de la gente del distrito, los técnicos, los productores mismos, pues nos permitía en reuniones de trabajo plantear qué se tenía que hacer en cada ciclo de seguimiento del proyecto. Adelante. Bueno, estas son las microcuencas en las que estuvimos trabajando durante casi 8 años o 10, no me recuerdo bien. Pero estuvimos en todos los distritos en temporal tecnificado, en las cuencas en que territorialmente se encuentran, y de ahí se seleccionaron con criterios ambientales, socioeconómicos, con las microcuencas a intervenir. Y ahí tenemos todas las que de algún modo estuvimos trabajando más constantemente, las superficies y los años en que se fueron incorporando al proceso de trabajo del convenio. Adelante. Bueno, la ubicación espacial de esas microcuencas en este año, no sé, ha de ser 2008, creo, estamos trabajando en 15 microcuencas
y en los distritos de temporal tipificado que tiene la CONAGUA en Chiapas. Adelante. Lo que les señalaba, esta es una unidad de escurrimiento de primer orden, ¿no? Y es donde se tiene que hacer el ordenamiento de las prácticas de conservación y de producción. Este es un modelo de elevación digital de un área muy pequeña, de una unidad de escurrimiento, en donde fue factible cuantificar a priori el número de presas que requeríamos para controlar la erosión en cárcavas. Generalmente se construyen presas de gaviones a la salida de una unidad de escurrimiento que a veces es muy grande, y muchas veces en fenómenos meteorológicos extremos, pues las presas se llenan a veces con un solo evento. Entonces nosotros mantenemos la idea y el propósito y el trabajo que empezar de la parte alta con presas vegetativas muy sencillas. El modelar a este nivel nos permite cuantificar cuántas presas requerimos por unidad de escurrimiento y por hectárea, y esto poderlo llevar a toda una microcuenca con de mayor extensión. Adelante. Esta que acabamos de ver, pues es una unidad de escurrimiento, una nanocuenca, ese sería el término, que se dedica al cultivo de maíz y de frijol. Con ese modelo nosotros pudimos cuantificar cuántas presas requeriríamos para poder tener el control del proceso de, sobre todo, erosión, escurrimiento. E inclusive, pues, cuantificar los recursos que requeriríamos para intervenir, por ejemplo, en este caso, 301 hectáreas de maíz y frijol en laderas. Sí. Esta es otra nanocuenca, esta es de Tuquén Chiquito, en el río Huehuetán. Esta es una nanocuenca que se dedica principalmente al cultivo de café. Adelante. Esta es de otra microcuenca del Huehuetán, adelante, también de café. Y aquí tenemos los datos que pudimos estimar del número de presas filtrantes que requerimos y el tipo de ellas, bajo diferentes condiciones de cobertura arbórea, ¿no? De café. Porque en la cuenca, la microcuenca de Mijapa, pues el café robusta ha ido ganando mucho terreno sobre el café arábica. Porque el café robusta soporta, saben ustedes, ¿no? Lo saben, soporta mala radiación solar, ¿no? Entonces se va deforestando los árboles de sombra para poner este café robusta. Por eso es que decidimos tomar el criterio la cobertura como un factor que determina también el escurrimiento y el número de cárcavas por unidad de escurrimiento y por hectárea. Adelante. Y estoy haciendo mucho énfasis en esta práctica porque, pues, recuerdo que en el primer año recordamos que nosotros teníamos dentro del catálogo de prácticas pues las presas de piedra o de gaviones. Sin embargo, con los productores se generaron o se idearon este tipo de presas vegetativas, que así se les denominó, que esta es puede decirse una agrotecnología que se implementa dentro de las áreas de café o de maíz, etcétera, y se aprovechan pues los
recursos vegetales que se existen nativos en la misma región. Por ejemplo, en la parte de las microcuencas del Soconusco, Huehuetán, Cuatán, etcétera, pues donde hay mucho café, también hay mucho izote y otras dracaenas que sirven para hacer las presas o las barreras de muro vivo. Entonces empezamos en la parte alta con presas vegetativas y a medida que va bajando la cárcava, se haciendo más amplia, el escurrimiento va teniendo mayor intensidad, pues ya se van colocando las presas de geocostales que también se empezaron a implementar en esos años. Después las de piedra y al último, pues si es necesario, se puede pensar en instalar alguna presa de gaviones. Adelante. En cuanto a las prácticas para controlar la erosión en laderas, pues hay muchas. Sin embargo, como decía el doctor Oropesa, que en paz descanse, ¿verdad? Él decía que la práctica de conservación reina, decía, es la labranza de conservación. Y es un pilar de la agricultura de conservación, junto con la rotación de cultivos, ¿verdad? Sin embargo, la labranza de conservación tiene una justificación plena en las laderas o en los suelos con pendientes mayores del 5%, del 8%. Existe desde hace mucho tiempo muchos trabajos, muchas parcelas donde se ha intentado que esta práctica de labranza de conservación, que es la no quema de residuos de cosecha, se implemente en las partes bajas. A veces en suelos como los de la meseta comiteca, que son vertisoles. Y el productor no adopta esta práctica porque existen otros factores ahí que limitan esta adopción. Y uno de ellos es de que el productor hace un pastoreo extensivo sobre los residuos de cosecha. Entonces, cuando se va a iniciar el siguiente periodo de siembra del cultivo, pues la cobertura de residuos no llega al límite que se requiere para que haya realmente el efecto de la labranza de conservación. Se habla de que es el 30% de cobertura al menos. Sin embargo, nosotros hemos evaluado de que en condiciones tropicales y de fuertes escurrimientos, para que haya realmente una disminución del 50% de la pérdida de suelo, se requiere al menos un 60% de cobertura. Entonces parece que por ahí está la cuestión. Lo que se debe de hacer es incorporar dentro de la misma parcela, pues las leguminosas de cobertura. Y estas se pueden establecer en relevo de maíz o imbricadas dentro del cultivo para que se aumente la materia seca y aún cuando entra a pastorear el ganado, pues quede una cobertura de al menos 40-50% y la labranza de conservación realmente tenga el impacto y el efecto benéfico que se le da, que está completamente evidenciado. Las barreras de muro vivo es otra práctica que se implementó. Las terrazas individuales, sobre todo en café y en frutales. Adelante. En cuanto a la restauración de la vegetación, mediante las actividades o la acción de reforestación, pues aquí es importante señalar que la instalación de viveros rústicos, comunitarios, debe de ser la base para que esta práctica tenga impacto. Mientras no tengamos la planta que produzcan los productores en los lugares donde se requiere, pues siempre va a ser muy complicado
poder impactar, ¿no? Ahorita con el programa de Semarnat, no recuerdo cuál es, este es el Sembrando Vida, pues ya está contemplando, ¿verdad?, este aspecto de que los productores produzcan planta. Sin embargo, los volúmenes que se requieren son altísimos y siempre se está requiriendo planta de los viveros tecnificados, que muchas veces a la hora de llevarlos a campo, pues no tienen la sobrevivencia mínima esperada, ¿no? Adelante. Otras prácticas que tienen que ver con el manejo del suelo per se, pues se hicieron drenes colectores, sobre todo, y parcelarios, en las microcuencas de los distritos temporales donde esto lo permitía, ¿sí? Aquí les hablo del aprovechamiento de la humedad residual con cultivos como el ajonjolí o el frijol que se pueden establecer, e inclusive el mismo maíz en relevo del cultivo principal de verano. Adelante. También se establecieron algunos lotes y módulos de sistemas alternativos de producción. Por ejemplo, en la parte de Villaflores, pues el tomate era una alternativa que los productores apreciaban mucho, y ahí empezamos a establecer algunos módulos. Y los huertos hortofrutícolas, pues que también permitieron que sobre todo las señoras, intervinieran en este trabajo de producción a nivel de huerto de traspatios. La parte de Acapetagua es importantísima en la parte del aspecto ganadero, ¿no? Entonces también pusimos parcelas donde se empezaron a combinar pastos y leguminosas para mejorar, ¿verdad?, la dieta del ganado que se pastorea extensivamente en las praderas. Adelante. Otros módulos que les llamamos para restaurar fertilidad, pues tuvieron que ver con la lombricultura. La lombricultura es una opción importantísima para poder desarrollar la agricultura orgánica y los productos orgánicos que están teniendo mucha demanda. Se les capacitó, enseñó a los productores a instalar módulos de lombricultura y se les apoyó para hacer algunos canteros, que les llaman, y en algunos casos esta práctica, esta agrotecnología se ha mantenido. Los fogones ahorradores de combustible, que también se promovieron mucho en las partes, sobre todo de las partes altas de Pijijiapan, de Acapetagua, donde ya la leña es un problema serio, y obviamente pues también con esto se contribuye a la sanidad de las familias. Adelante. Bueno, aquí les pongo algunos datos de los cursos, demostraciones, giras, recorridos que se hicieron. El número de asistentes, que era una práctica, era una actividad que se hacía siempre, todos los años, ¿verdad?, en todas las áreas de trabajo. Adelante. Pues también tuvimos bastante vinculación con otras instituciones. Por ejemplo, participábamos en los comités de Cuenca presentando resultados y haciendo nuestra labor de difusión, ¿no? Adelante. En cuanto a, bueno, voy a entrar a hablarles un poquito de la evaluación de esto. Fíjense que se realizó un trabajo con el modelo EPIC para evaluar en una microcuenca de Pijijiapan, el efecto
las prácticas sobre el proceso erosivo y sostenibilidad, que son dos componentes que maneja este modelo EPI. Y se tuvieron buenos resultados. Aquí podemos anotar algo de ello, ¿no? Se identificaron beneficios del proyecto y con la simulación a 20, 30 años, sí se tienen ganancias del proyecto. ¿Por qué? Porque se tienen menores tasas de erosión y de escurrimiento y se mejora la calidad del suelo y su productividad. Adelante. También a los 4 o 5 años de estar trabajando, ¿verdad? Y se hizo un estudio de adopción donde participamos todos, ¿no? Y logramos ver como resultado de que al menos de un 9 a un 40%, ¿verdad? En ese rango, pues los productores ya adoptaban al menos una práctica de producción y que estas prácticas de producción obviamente pues eran las de producción, conservación, porque el productor pues siempre está abierto a las prácticas conservacionistas, pero siempre y cuando éstas le mejoren también su productividad. Adelante. Después del stand 2005, se hizo una evaluación sobre todo de las presas, qué había pasado con las presas. Adelante. Y esto pues se siguió haciendo en otros años, ¿no? El procedimiento pues era el siguiente: todas las presas, todas las prácticas se ubicaban espacialmente con GPS, entonces teníamos una relación de piezas en una base de datos que nos permitió hacer un muestreo, ¿sí? Y estimamos un tamaño de muestra tomando como variable el ancho, que lo medíamos en todas las presas, el ancho de las presas. Eso nos permitió tener un tamaño de muestra más efectivo y con eso nos pusimos a evaluar las presas, ¿no? Aquí abajo hay un cuadro donde están las fechas de evaluación, la fecha del establecimiento de la presa y la fecha en que se hizo la evaluación, el total de presas que hay en la unidad de escurrimiento y el número de presas que nos arrojó el muestreo, y sobre eso nos fuimos a hacer el trabajo. Adelante. Aquí está lo del distrito de Frailesca, las partes altas, ¿verdad?, de la cuenca, ubicadas espacialmente. Adelante. Aquí están algunos resultados, ¿no? Pudimos estimar volumen de sedimentos por rangos de pendiente, inclusive hacerlo plurianual. Esto. Adelante. Este es un caso de la microcuenca allá en el Tizate, donde se evaluó, fíjense, la estabilidad de las presas filtrantes por tipo de material vegetativo que se utilizó. Ahí podemos ver, por ejemplo, la eritrina, pues resistió menos que la dracaena y que la yuca, ¿no? Y en la parte de abajo están la cantidad de sedimentos que se captaron en las presas con los diferentes tipos de especies utilizadas en las presas vegetativas. Adelante. Aquí hay otros datos: tipo de uso del suelo y cantidad de sedimento retenido por las presas. Adelante. Se generaron unos índices de eficiencia de las presas relacionando nada más los metros acumulados de la presa, de presas, de obras,
y la cantidad de sedimentos bajo condiciones del volumen real que medimos, el promedio y el potencial que podemos tener en la medida que se vayan aumentando los años y la presa siga acumulando sedimentos. Adelante. En algunos casos pudimos hacer muestreos físico-químicos de los sedimentos. Aquí en 2010 están unos datos de tres ejidos, tres nanocuencas que se dedican al café, al cultivo de café, ¿no? Y pues es interesante ver algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de materia orgánica, ¿sí? Por ejemplo, en Mexiquito, que llega a ser hasta de 7.3, Toquián 1.8 promedio y Villahermosa 1.42, y esto tiene que ver con el tiempo de uso del suelo en el cultivo de café y también con la cobertura, con la pérdida de cobertura arbórea de la sombra de café. En este caso, Mexiquito es una microcuenca alta en el Huehuetán, en donde se incorporó al cultivo de café y todavía es café arrostiniano, bajo restos de selva, y por eso tiene una cantidad de materia orgánica, los sedimentos muy alta. Sin embargo, todos los sedimentos y residuos, materia orgánica, pues se van a la parte baja. Y ahí es donde se están provocando problemas muy serios de eutrofización. Ya el doctor Arellano mencionó lo que está pasando en Lagos de Montebello. No es un proceso de esa naturaleza. Que se diga que son residuos de nitrógeno y fósforo que se llegan hasta las lagunas y que están causando ese problema de contaminación muy alto, pues más que nada son residuos de tipo orgánico los que están causando ese problema. Y la disminución que está teniendo volumétricamente las lagunas al inicio del sistema lagunario por la cantidad de sedimentos que se están arrastrando. La siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que les quería yo comentar en esta ocasión. Les agradezco mucho su atención.